Prepárense para una historia de venganza que se cocinó a fuego lento durante años, una obsesión nacida del horror más puro y culminada en una pesadilla hecha realidad para el asesino. ¿Qué sucede cuando la inocencia es destrozada y una vida joven es marcada para siempre por la brutalidad de un instante? Hoy conocerán a Koga, un gorila que, siendo apenas un bebé indefenso, presenció lo impensable. Vio cómo un leopardo despiadado le arrebataba a su madre, su único refugio, su todo. Muchos habrían sucumbido al trauma, a la soledad, pero no Koga. En su pequeño corazón roto no solo anidó el dolor, sino también una semilla de odio, de determinación, una promesa silenciosa de que un día, años después, el cazador se convertiría en la presa, y la venganza que Koga desató no fue una simple confrontación. Oh, no. Fue una campaña de terror psicológico, una cacería implacable, una verdadera pesadilla viviente, diseñada para quebrar el espíritu del asesino de su madre antes de destrozar su cuerpo. ¿Puede un huérfano, impulsado por un juramento de sangre, transformarse en el némesis perfecto? Antes de que la sombra de Koga caiga sobre su presa, detengámonos un momento en el umbral de esta oscura saga. En Furia Animal, exploramos las profundidades más extremas del instinto, donde el amor y el odio se entrelazan en una danza mortal. Si la historia de una venganza forjada en años de dolor y determinación resuena en su interior, si la idea de una justicia implacable dictada por las leyes de la selva los atrae, entonces han encontrado su clan. Un simple clic en suscribirse y en la campanita es su entrada a este teatro de lo salvaje, donde cada historia es más impactante que la anterior. No es una súplica, es un desafío. ¿Se atreven a seguirnos hasta el final de esta pesadilla? Ahora respiren hondo, porque la infancia de Koga fue el prólogo de un infierno y su venganza el aterrador epílogo. En el corazón verde y palpitante de la cuenca del Congo, donde los árboles se elevan como titanes ancestrales y la vida bulle en cada hoja, en cada sombra, vivía una joven madre gorila llamada Isha. Isha era la ternura personificada, sus movimientos llenos de una gracia gentil, sus ojos oscuros rebosantes de amor por su única cría, el pequeño Koga. Koga, de apenas unos 6 meses, era un manojo de pelo negro y curiosidad, sus pequeños dedos explorando el mundo desde la seguridad del lomo o el abrazo de su madre. Para él, Isha era el universo entero, su fuente de alimento, su calor, su refugio contra los misterios y peligros de la inmensa jungla. Sus días eran una sinfonía de juegos torpes, siestas acunadas por el suave latido del corazón de Isha y el aprendizaje constante de los secretos de la vida gorila. Su pequeño grupo familiar, compuesto por Isha, Koga y un par de hembras más jóvenes, quizás tías o hermanas de Isha, se movía con cautela por su territorio, siempre bajo la distante pero vigilante mirada de la espalda plateada que lideraba la tropa mayor de la que formaban parte. La vida era dura, la búsqueda de alimento constante, pero también había momentos de paz, de comunidad, de la simple alegría de existir. Pero la jungla, con toda su belleza, también es un escenario de tragedias súbitas y brutales. Y una sombra acechaba en los límites del territorio de la tropa de Isha, un leopardo, un macho solitario, grande y con una astucia pulida por años de caza en la penumbra del sotobosque. Lo llamaban Silas, el silencioso, por su habilidad para moverse como un fantasma, para aparecer y desaparecer sin dejar más rastro que el terror en los ojos de sus presas. Silas había aprendido que los gorilas, aunque formidables en grupo, podían ofrecer presas vulnerables, especialmente los jóvenes o las hembras distraídas.
Aquel fatídico día, la pequeña familia de Isha se había alejado un poco del grupo principal, buscando unos brotes de bambú particularmente tiernos que crecían cerca de un claro iluminado por el sol. Isha, aunque siempre alerta, estaba momentáneamente absorta en enseñarle a Koga cómo arrancar las hojas más sabrosas. Las otras hembras jóvenes estaban un poco más dispersas, también ocupadas en su propia búsqueda de alimento. Y fue en ese instante de aparente normalidad cuando Silas atacó. Surgió de la espesura como un rayo moteado, una visión de gracia letal y poder concentrado. No hubo advertencia, no hubo un gruñido, no hubo un crujido de ramas, solo la aparición súbita de la muerte encarnada. Su objetivo era claro, el más vulnerable, el pequeño Koga. Pero Isha, con el instinto sobrenatural de una madre, reaccionó en una fracción de segundo. Justo cuando las garras de Silas estaban a punto de alcanzar a su bebé, Isha se interpuso. Lanzó su propio cuerpo entre el depredador y su cría, recibiendo el impacto total del ataque del leopardo. Un rugido de dolor y furia brotó de la garganta de Isha mientras los colmillos de Silas se hundían en su hombro y sus garras desgarraban su espalda, pero no retrocedió. Se aferró al leopardo con la fuerza de la desesperación, mordiendo, golpeando, tratando de alejarlo de Koga. Koga, aterrorizado, chillaba bajo el cuerpo de su madre, sintiendo la violencia de la lucha, el olor a sangre, el terror primordial de la muerte acechando. La batalla fue breve, brutal y desigual. Isha era valiente, era fuerte, pero Silas era un asesino experimentado, más ágil, armado con armas naturales más letales. A pesar de las heridas que Isha logró infligirle al leopardo, un profundo corte en el flanco, un ojo arañado, el resultado era inevitable. Con un último y terrible rugido, Silas logró derribar a Isha, y mientras la madre gorila yacía en el suelo, sangrando y luchando por su último aliento, el leopardo, en un acto de crueldad final, o quizás simplemente para asegurar que no hubiera más resistencia, le dio el golpe de gracia. Koga lo vio todo. Vio la vida desvanecerse de los ojos de su madre. Vio al leopardo erguirse sobre su cuerpo inerte, victorioso y manchado de sangre. Y luego vio cómo Silas, quizás perturbado por los gritos de los otros gorilas que comenzaban a acercarse alertados por el estruendo de la lucha o simplemente satisfecho con su obra, agarraba el cuerpo de Isha y lo arrastraba hacia la impenetrable espesura, desapareciendo tan rápido como había llegado. El pequeño Koga se quedó solo en el claro ensangrentado junto a los restos de bambú y el olor persistente de la muerte y el miedo. Temblaba incontrolablemente, sus pequeños ojos fijos en el lugar donde su madre había desaparecido. No entendía completamente lo que había sucedido, pero sentía la ausencia, el vacío aterrador, la pérdida irreparable. Su universo se había hecho añicos. Cuando los otros miembros de la tropa, incluido el espalda plateada, llegaron al lugar, encontraron a un Koga traumatizado, acurrucado y gimiendo junto a un charco de la sangre de su madre. No había nada que pudieran hacer. Isha se había ido. En las semanas y meses que siguieron, Koga luchó por sobrevivir en un mundo que de repente se había vuelto frío y hostil. Las otras hembras de la tropa lo toleraban. A veces incluso le ofrecían algo de consuelo o protección, pero ninguna podía reemplazar el amor y el cuidado de Isha. El espalda plateada, ocupado con las responsabilidades de liderar y proteger a todo el grupo, no tenía tiempo para la atención individual que un huérfano tan joven necesitaba. Koga estaba esencialmente solo, pero el trauma de ver morir a su madre no lo había quebrado, lo había cambiado. En lo más profundo de su ser, en ese lugar donde anidan los instintos más primarios, la imagen de Silas, el leopardo asesino, se había grabado a fuego, y con esa imagen creció una emoción nueva y oscura, el odio, un odio puro,
infantil al principio, pero que con el tiempo se convertiría en una obsesión, en una razón para vivir. Koga creció rápido, endurecido por la necesidad y por la soledad. Aprendió a encontrar su propio alimento, a evitar los peligros, a moverse por la jungla con un sigilo y una astucia que sorprendían a los adultos. Y siempre observaba a los otros gorilas, aprendiendo sus interacciones, sus demostraciones de fuerza, y observaba a los depredadores, especialmente a los leopardos. Estudiaba sus movimientos, sus tácticas de caza, sus debilidades. Su mente infantil, marcada por la tragedia, se convirtió en una esponja, absorbiendo cada detalle que pudiera serle útil en el futuro. Porque Koga había hecho una promesa silenciosa en aquel claro ensangrentado, una promesa a su madre, una promesa a sí mismo. Un día sería lo suficientemente fuerte, un día sería lo suficientemente astuto, y un día encontraría a Silas, y cuando lo encontrara, la deuda de sangre sería pagada. Los años pasaron. El pequeño y tembloroso Koga se transformó en un joven gorila, luego en un adulto joven. Su cuerpo se llenó de músculos poderosos, aunque nunca alcanzó el tamaño imponente de una espalda plateada dominante. Lo que le faltaba en masa lo compensaba con agilidad, con una inteligencia penetrante y con una ferocidad contenida que a veces brillaba en sus ojos, inquietando a los otros miembros de su tropa. Seguía siendo un solitario en muchos aspectos, manteniendo una cierta distancia, siempre observando, siempre aprendiendo. Nunca olvidó a Silas, la imagen del leopardo, su olor, el sonido de sus movimientos, estaban grabados en su memoria con una claridad aterradora. A veces, en sus sueños, revivía una y otra vez aquel horrible día, el grito de su madre, la visión de su cuerpo siendo arrastrado hacia la oscuridad, y despertaba con el corazón latiendo con furia y con su promesa renovada. Comenzó a rastrear, no de forma obvia, sino sutilmente, usando los conocimientos que había acumulado durante años de observación. Aprendió a distinguir las huellas de Silas de las de otros leopardos. Aprendió a reconocer sus territorios de caza preferidos, sus rutas de patrulla. Se convirtió en un experto en el arte del acecho, no para cazar presas para alimentarse, sino para cazar información sobre su némesis. Los otros gorilas no entendían su comportamiento. ¿Por qué Koga pasaba tanto tiempo solo, explorando los límites del territorio, a menudo regresando con el olor de leopardo impregnado en su pelaje? Algunos lo veían con desconfianza, otros con una especie de temor respetuoso. No sabían de la tormenta que se gestaba en su interior. Un día, después de casi 5 años de espera, de preparación silenciosa, Koga encontró lo que buscaba. Un rastro fresco de Silas, muy fresco. El leopardo estaba cerca, y esta vez, Koga sintió que estaba listo. Su cuerpo era fuerte, su mente estaba afilada y su sed de venganza era un fuego que lo consumía por completo. No alertó a su tropa. Esta era su lucha, suya y solo suya. Siguió el rastro con la paciencia de un cazador consumado, moviéndose por la jungla como un espectro, cada uno de sus sentidos alerta. El rastro lo llevó a una zona de colinas rocosas, un laberinto de piedras y vegetación densa, un lugar perfecto para una emboscada. ¿Estaba Silas cazando o lo estaba esperando? Koga no lo sabía, pero no le importaba. Estaba preparado para cualquier cosa. Finalmente, en un pequeño claro entre las rocas, lo vio. Silas. Parecía más viejo, quizás un poco más lento, pero seguía siendo formidable, sus músculos ondulando bajo su pelaje moteado, sus ojos amarillos brillando con la misma arrogancia y crueldad que Koga recordaba tan vívidamente. Estaba devorando los restos de un pequeño antílope. El corazón de Koga comenzó a latir con una fuerza brutal. Años esperando este momento. La rabia, el dolor, el odio, todo amenazaba con desbordarlo, con hacerlo cargar ciegamente. Pero no, Koga había aprendido.
La furia ciega era una debilidad. Necesitaba un plan. Necesitaba usar su inteligencia, la misma inteligencia que Silas había despreciado en aquella pequeña cría años atrás. Observó el terreno, observó a Silas, y en su mente comenzó a tejerse una estrategia. Una estrategia que no solo buscaría matar al leopardo, sino que buscaría convertir su propia arrogancia, su propia naturaleza depredadora, en el instrumento de su perdición. Koga no solo quería venganza, quería que la venganza fuera una obra de arte, una pesadilla perfectamente orquestada para el asesino de su madre. Lo que Koga está a punto de hacer, la forma en que va a atraer a Silas a su trampa mortal, la manera en que va a usar la propia jungla como su cómplice, es algo que los dejará absolutamente helados, porque la venganza de este gorila no será una simple pelea. Será una sinfonía de terror psicológico y astucia letal. No se atrevan a moverse, porque la pesadilla de Silas está a punto de comenzar y ustedes serán los testigos privilegiados. La jungla entera pareció contener la respiración. Koga, el gorila huérfano, ahora un joven adulto consumido por una sed de venganza cultivada durante años, estaba a punto de enfrentarse a Silas, el leopardo que le había arrebatado a su madre. Pero esto no sería una carga frontal de furia ciega. No, Koga había aprendido de la crueldad del mundo y su plan era tan frío, tan calculado como los ojos del propio Silas. Iba a convertir la jungla, el propio terreno de caza del leopardo, en una trampa mortal, una pesadilla personalizada para el asesino. Koga observó a Silas devorar su presa. Notó cómo el leopardo, aunque alerta, estaba absorto en su comida, su arrogancia intacta. Esa sería su primera debilidad a explotar. Con un sigilo que rivalizaba con el del propio Silas, Koga comenzó a moverse, no directamente hacia él, sino rodeándolo, usando las formaciones rocosas y la densa vegetación como cobertura. Su objetivo, el viento. Necesitaba que el viento llevara su olor, pero no de forma directa y amenazante, sino de manera sutil, intermitente, como si fuera un gorila descuidado pasando cerca, quizás incluso una presa potencial. Una vez posicionado a favor del viento, Koga hizo algo inesperado. Arrancó una rama grande y frondosa y comenzó a golpearla contra el suelo y los troncos de los árboles cercanos. Pero no con la furia de un ataque, sino con un ritmo errático, casi juguetón, imitando los sonidos que un gorila joven y despreocupado podría hacer al moverse por el bosque. Acompañó estos sonidos con gruñidos bajos, casi como si estuviera cantando para sí mismo. Era una actuación brillante, un engaño auditivo diseñado para intrigar y atraer a Silas. El leopardo, al escuchar los ruidos y captar el olor de gorila que traía el viento, levantó la cabeza de su presa. Sus orejas se movieron, tratando de localizar la fuente. Un gorila joven, solo y aparentemente descuidado, tan cerca. Era una oportunidad demasiado tentadora. La arrogancia de Silas, su instinto depredador, se impusieron a cualquier atisbo de cautela que pudiera haber tenido. Dejó los restos de su comida y comenzó a moverse sigilosamente en dirección a los sonidos, sus ojos amarillos brillando con anticipación. Koga, al ver que Silas había mordido el anzuelo, sonrió internamente una sonrisa helada. Fase 1 completada. Ahora venía la parte más peligrosa: guiar al leopardo hacia la trampa final. Comenzó a moverse, siempre manteniendo los ruidos erráticos y los gruñidos despreocupados, pero dirigiéndose lentamente hacia una sección particular de aquellas colinas rocosas. Era un lugar que Koga había estudiado durante días, un estrecho pasadizo entre dos paredes de roca casi verticales que terminaba abruptamente en un pequeño precipicio de unos 10 metros de altura. El fondo del precipicio no era un lecho de rocas afiladas, sino una densa y enmarañada acumulación de lianas espinosas y bambú quebrado, una trampa natural de la que sería casi imposible escapar si se caía dentro.
Y lo más importante, el borde del precipicio, en un punto específico, estaba compuesto por una gran losa de roca que Koga había notado que estaba suelta, inestable, como si un peso suficiente en el lugar correcto pudiera hacerla bascular. Esa era la trampa. No una que él hubiera construido, sino una que la propia naturaleza le ofrecía y que él iba a explotar con una precisión diabólica. Koga guió a Silas por el laberinto de rocas, siempre manteniéndose a una distancia que tentara al leopardo, pero sin permitirle un ataque directo. Silas lo seguía, cada vez más confiado, seguro de que estaba a punto de atrapar a una presa fácil y ruidosa. No podía estar más equivocado. Finalmente Koga llegó al estrecho pasadizo que conducía al precipicio. Se detuvo un instante, como si dudara, y luego, con un último gruñido asustado, se adentró en él. Silas, al verlo entrar en aquel callejón sin salida aparente, aceleró el paso, seguro de que su presa estaba acorralada. Koga corrió hasta el borde del precipicio, hasta la losa de roca inestable. Se giró justo cuando Silas entraba en el pasadizo, bloqueando la única salida con su cuerpo ágil y moteado. Por un momento, los dos enemigos se miraron. En los ojos de Silas, la sorpresa de ver al gorila acorralado dar la cara, mezclada con la anticipación del ataque final. En los ojos de Koga, una frialdad calculadora y el brillo de una venganza que estaba a punto de consumarse. Y entonces Koga hizo su jugada maestra. En lugar de enfrentarse a Silas en una lucha directa en aquel espacio reducido, donde la agilidad del leopardo podría seguir siendo una ventaja, Koga comenzó a golpear el suelo con sus enormes puños, justo sobre la losa de roca inestable. ¡Bam! 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 Cada golpe era como el de un mazo, haciendo vibrar la roca bajo sus pies y los de Silas. Silas, confundido por este comportamiento extraño y sintiendo el suelo temblar, vaciló. ¿Qué estaba haciendo el gorila? Se había vuelto loco, pero no era locura, era genialidad. Con cada impacto, la losa de roca se aflojaba más y más. Pequeñas grietas comenzaron a aparecer. El borde del precipicio comenzaba a ceder. Silas, dándose cuenta demasiado tarde del peligro, intentó retroceder, pero Koga, con un rugido ensordecedor, se lanzó hacia él, no para morderlo o arañarlo, sino para empujarlo con todo el peso de su cuerpo hacia la sección de la losa que estaba a punto de colapsar. El leopardo, desequilibrado por el suelo inestable y el empujón del gorila, perdió el equilibrio. Sus garras arañaron desesperadamente la roca en busca de agarre, pero ya era tarde. Con un crujido ensordecedor, la losa de roca entera se desprendió del borde del precipicio, llevándose consigo al aterrorizado Silas en una caída hacia el infierno de lianas espinosas y bambú quebrado de abajo. Un chillido agudo y terrible se cortó abruptamente. Luego el sonido de un cuerpo golpeando contra la densa vegetación. Y después, silencio. Koga se asomó al borde del precipicio ahora irregular. Abajo, entre las sombras y las espinas, apenas podía distinguir la forma inmóvil y rota de Silas. No se movía. El gorila se irguió. Su pecho subía y bajaba con la respiración agitada. Miró sus manos, sus enormes puños que habían sellado el destino del asesino de su madre. No había alegría en su rostro, no había triunfo, solo un cansancio infinito y una profunda, insondable tristeza. La venganza estaba completa, la pesadilla de Silas había terminado. Y quizás, solo quizás, la pesadilla de Koga también. Se quedó allí durante mucho tiempo, observando el lugar donde su némesis había caído, mientras el viento de la jungla susurraba a su alrededor, como si estuviera contando la historia de su terrible retribución. Luego, lentamente, se dio la vuelta y se alejó,
dejando atrás el precipicio, dejando atrás el odio, dejando atrás una parte de sí mismo que había muerto junto con su madre años atrás y que solo había revivido para este último y terrible acto. Koga regresó a su tropa. Nunca les contó lo que había sucedido. No necesitaba hacerlo, pero los otros gorilas notaron un cambio en él. La oscuridad en sus ojos pareció atenuarse un poco. La tensión en sus hombros pareció disminuir. Seguía siendo un solitario, un observador, pero había una nueva calma en él. La calma de quien ha cerrado un círculo, de quien ha saldado una deuda de sangre. Y en la jungla, la leyenda de Silas, el leopardo silencioso, se desvaneció gradualmente, reemplazada por los susurros temerosos sobre un precipicio maldito, donde los depredadores encontraban un final inesperado. Nadie supo nunca que detrás de esa maldición estaba la mente calculadora y el corazón roto de un gorila huérfano que había esperado años para convertir la vida del asesino de su madre en una verdadera pesadilla. La historia de Koga es un viaje aterrador a las profundidades de la venganza animal, una demostración de que la inteligencia y la planificación pueden ser armas tan letales como las garras y los colmillos, especialmente cuando son impulsadas por el dolor de una pérdida irreparable. Nos recuerda que incluso en el corazón de la naturaleza más salvaje, las emociones pueden forjar destinos y escribir leyendas tan oscuras como la propia noche de la jungla. Una venganza fría, calculada y absolutamente genial. Koga no solo mató a su enemigo, jugó con él, lo atrajo, lo aterrorizó y lo destruyó usando la propia naturaleza como su cómplice. Si esta saga de un huérfano convertido en un ángel vengador te ha dejado con la piel de gallina y el corazón en un puño, entonces estás en el lugar correcto. Asegúrate de estar suscrito a Furia Animal y de tener esa campanita activada, porque las historias que traemos son pura adrenalina salvaje. Si la pesadilla que Koga desató sobre Silas te pareció una obra maestra de la justicia poética, revienta ese botón de me gusta y comparte esta increíble historia de venganza con todos aquellos que saben que algunas deudas solo se pagan con sangre. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos: ¿crees que Koga encontró la paz después de su venganza o el odio lo consumió para siempre? Deja tu teoría más oscura en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Hasta la próxima, guerreros de la furia animal, y que sus enemigos nunca olviden el día en que despertaron su ira.